Sistemas de acciones de la ley, también conocido como Ordo Iudiciarum Privatum, ordenación de juicios orales. Este se desarrolla ante el magistrado in iure y termina en litis contestatio. El magistrado daba autenticidad a los actores de las partes, cumpliendo así con la legis actio. Este sistema de acción de ley se ejecutaba en los siguientes casos. Acción de la ley por apuesta, también conocida como sacramentum. El sacramentum significa una pena pecuniaria que el postulante que pierde paga a el aerum fisco para los sacrificios públicos o se quedaba a favor del templo. Primero, las partes acudían ante los pontífices, quienes decían qué palabras proferir. Después, acudían ante los magistrados. El magistrado le solicitaba una apuesta misma que tenía que ser depositada hasta que el juez dictara la resolución. Cuando el juez calificaba las pruebas, los alegatos y dictaba sentencia, la parte ganadora recogía su apuesta y la perdedora se quedaba en el templo o fisco. Acción de la ley por petición de un juez o de un árbitro postulatio iudicis. Las partes se sometían a un juez. No existía una gran controversia, sino más bien querían llegar a un mejor acuerdo, pero solo se sometían en los siguientes casos: acciones de división de herencias, deslinde de terrenos, copropiedades y contratos verbales. Acción de la ley por requerimiento condictio. Esta acción es para recuperar los créditos adeudados a alguna cosa determinada, una suma cierta de dinero o un bien identificado. Busca declarar si efectivamente existe esa deuda y si existe, condenarlo a que se cumpla. Acción de la ley de aprehensión corporal, también conocido como manus iniectio. Proceso de ejecución que se aplica a la persona deudora de alguna obligación. Si éste no daba cumplimiento en el tiempo acordado, el acreedor tenía la posibilidad de venderlo como esclavo en el extranjero o matarlo por no dar cumplimiento. El acreedor llevaba al deudor con el magistrado, mediante el cual recitaba, poniendo su mano sobre él, aseverando el motivo del por qué, mencionando la cantidad. El magistrado condenaba al deudor a que se fuera a casa del deudor por 60 días y se podía exhibir en el mercado para ver si alguien lo compraba, pagando con sí mismo el adeudo. Acción de la ley de toma de prenda o embargo, también conocida como pignoria capio. En esta acción, el acreedor puede tomar una prenda del deudor como garantía por no dar cumplimiento a su obligación. Se podía realizar esta acción fuera de un proceso ante el magistrado, pero frente a la fe de testigos, y no se requería que estuviera presente el deudor. Partes en el proceso. Tenemos la primera parte, que es el Legis Actions, que surgió en el siglo V a.C. y terminó en el siglo II a.C. Este fue el primer sistema procesal romano vigente durante la época arcaica. Se basaba en un procedimiento rígido y formalista. El segundo fue el procedimiento formulario. Este surgió del siglo II al siglo III después de Cristo. Fue el sistema judicial predominante de la época clásica del derecho romano, reemplazando el sistema Legis Actions. Este sistema se caracterizaba por su flexibilidad. Después tuvimos el cognitivo extraordinario. Este fue del siglo III después de Cristo hasta la actualidad. Se caracterizó por un mayor control del Estado sobre la justicia, eliminando la figura del juez privado y centralizando en el proceso en funcionarios imperiales. Las fases en el proceso en la actualidad son tres. Principalmente tenemos la fase in iure. La primera fase es ante el pretor. Esta se desarrolla ante el magistrado. Se definía si la demanda era válida y qué tipo de acción se aplicaba. Se intentaba una conciliación entre las partes y si no había un acuerdo entre ambas, se establecía una fórmula procesal y se nombraba un juez privado. Continuamos con la fase apud iudicium, que es la segunda fase, que viene siendo el juicio y la sentencia. Esta se llevaba a cabo ante un juez privado llamado iudex, designado en la fase anterior ya mencionada. Después se presentaban pruebas, testigos y argumentos. El juez tomaba una decisión conforme a la fórmula procesal establecida
y se dictaba una sentencia sin poslo a apelación. Continuamos con la fase apud iudicem, que es la segunda fase, que viene siendo el juicio y la sentencia. Esta se llevaba a cabo ante un juez privado llamado iudex, designado en la fase anterior ya mencionada. Después se presentaban pruebas, testigos y argumentos. El juez tomaba una decisión conforme a la fórmula procesal establecida y se dictaba una sentencia sin poslo a apelación. Ordo Iudiciarum Privatorum, jueces y magistrados. El sistema judicial romano no solo dependía de las leyes y las normas, sino también de la figura de los magistrados, quienes supervisaban el proceso judicial, y los jueces, quienes finalmente tomaban la decisión sobre el caso. Esta estructura aseguraba un equilibrio entre administración de la justicia y la equidad en el sistema judicial de Roma. Magistrados en el derecho romano. Los magistrados eran funcionarios públicos elegidos por el pueblo romano para desempeñar diversas funciones, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Básicamente las atribuciones principales de los magistrados en Roma era la administración de justicia, que en este caso lo vemos reflejado en el proceso judicial, ya que ellos tenían la función de supervisar los procesos judiciales, actuar de intermediarios, elegir jueces o árbitros, y así. Tiene 4 tipos de magistrados, que son los cónsules. Esos jerárquicamente son los que tienen más peso. En este tema no los incluimos tanto porque básicamente ellos se encargan de funciones un poco más relacionadas a la seguridad pública, como lo son liderar al ejército, presidir al senado, etc. Los segundos son los pretores, que esos son los que nos interesan más en este tema, ya que son los que tienen la potestad de elegir jueces, de administrar y de supervisar el proceso judicial. Ellos pueden intervenir en caso de ver lo necesario en algunos casos específicos. También ellos pueden dictar edictos, que los edictos son, básicamente los edictos son reglas específicas para ciertos casos, ellos las podían dictar. Los magistrados censores, básicamente ellos son como representantes públicos. Ellos se encargaban de mantener la moralidad en la sociedad romana. El nombre viene porque se encargaban de hacer censos, así como en nuestros tiempos se podría decir que los hace el INEGI. Ellos se encargaban de hacer censos. Y por último tenemos a los ediles. Los ediles eran básicamente magistrados que se encargaban de las cosas administrativas, como lo vienen siendo los espacios públicos, las servidumbres. Jueces en el derecho romano. Los jueces eran personas encargadas de resolver los casos dentro del marco legal del derecho romano. Podrían ser magistrados o personas designadas por los magistrados. Prácticamente su principal función era cumplir con el proceso judicial. Ellos se les adjudicaba la iudicatio, que es el derecho para decir mediante su opinión y mediante las pruebas y testimonios presentados en el proceso judicial, cuál de las partes tiene o no derecho, y él tiene la facultad de emitir una sentencia. Se llama acciones de la ley, que viene a un sistema oral y formalista, dividido en 2 fases, una con un juez, quien dirige la marcha hasta llegar a la litis contestatio, y autorizado con la presencia de un magistrado, y la otra se desarrolla ante un juez o árbitro, que es un simple particular, con el fin de dar un veredicto al acusado. La segunda fase se llama procedimiento formulado, dando lugar a lo que hoy en día conocemos, que es una forma más escrita, que tuvo muchas dificultades al principio, pero con el paso del tiempo se fueron puliendo hasta llegar al día de hoy. Y por último y menos importante, tenemos el proceso extraordinario, que se refiere a casos especiales, tanto en el tiempo de las acciones de ley como de la lex aubutia, que nos dicta que el propio pretor, por su propio imperio, sin un juicio de por medio, resolvía el conflicto, dando a lugar una ley más humana, que rápidamente sustituyó el sistema formulado y se
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Ulises Ulloa. Estudio en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades en la carrera de Derecho Semiescolarizado de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy les hablaré un poquito sobre el procedimiento formulario en Derecho Romano. Empezaré por dar una pequeña introducción del tema. El procedimiento formulario que caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal en Roma encuentra su origen probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el Praetor Peregrinus, quien desde 242 a.C. administraba justicia en litigios entre romanos y extranjeros y pleitos de extranjeros entre sí. Derecho romano. Bueno, en el derecho romano se entiende por fórmula una instrucción escrita, por la cual las partes en conflicto y el magistrado nombran al juez y fijan los elementos sobre la base de los cuales este debe ser su juicio, dándole a la vez el mandato más o menos determinado para la eventual condenación o absolución de una. Cognitio extra ordinem, este fue el último procedimiento judicial romano, utilizado en la última mitad del imperio. Este era un procedimiento especializado en dirimir problemáticas de ciertas materias tales como tutela, estado de libertad y pago de alimentos. Este proceso es caracterizado por llevarse a cabo en una sola fase ante un magistrado. El cognitio extra ordinem fue adaptado posteriormente para la resolución de conflictos de toda índole. El proceso comenzaba con el actor presentándose ante un magistrado, exponiendo los motivos por los cuales se siente vulnerado y, por lo cual pretende el inicio de un procedimiento judicial. El magistrado evaluará si es procedente o no el inicio del mismo. En caso positivo se le realizará una invitación al demandado a comparecer de manera verbal, escrita, por bandos o a través del mismo actor. El demandado tendrá un término de 10 días para presentarse, a comparecer junto con su jurisprudente. Se prosigue con la narratio en la cual el actor expone ante el demandado y el magistrado el derecho que se percibe vulnerado. En la contradictio el demandado fija su postura, pudiendo declararse confeso, inocente o exponer excepciones. Posteriormente se les tomará juramento a ambas partes junto con sus jurisprudentes buscando su actuar de buena fe. La etapa de medios de prueba se inicia con el actor exponiendo documentos, testigos y narraciones, y el demandado podrá realizarlo también. Este procedimiento facultaba al magistrado a realizar indagatorias, buscando exponer pruebas no presentadas por las partes, periciales y fama pública. El magistrado debía emitir una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, y versaba entre pagos, entregas o cumplimientos de conducta. Aquella parte que resultará desfavorecida deberá cubrir los gastos devenidos del procedimiento judicial. Si la parte afectada creía injusta la sentencia, podía iniciar el procedimiento de appellatio. Esto consistía en una segunda revisión ante el magistrado que emitió la sentencia. Si éste se negaba, se podía solicitar la revisión ante un magistrado de mayor jerarquía. Una sentencia en firme es aquella en la cual han pasado los términos, y no es procedente ningún recurso de revisión. Por lo tanto, causaba efecto de cosa juzgada. La ejecución de la sentencia emitida podía realizarse por terceros ante la negativa del condenado y podían ser aprehendidos bienes de éste por medio de los executores, o el actor buscando resarcir el daño. También se imponían medidas coercitivas para el cumplimiento de conductas. Clasificación de las acciones. La acción es el derecho del individuo de perseguir en juicio el efecto de la conducta positiva o negativa, que se tiene derecho a exigir de otros. Esto es la facultad de demandar y obtener un efecto positivo ante la justicia. Las acciones se clasifican por su fuente de creación, el objeto que persiguen, el derecho que reclaman, por su eficiencia, por su resolución, por su duración, por su condena y por el sujeto que las ejercita.